Gracias, esta es la entrevista del Canal 25. Recuerde que la entrevista del Canal 25 llega gracias a la cooperativa San Miguel. Usted sabe que es una institución con 69 años de existencia cooperando por el futuro de sus asociados y el medio ambiente. 69 años ofreciendo soluciones económicas, sociales y medioambientales en el país, específicamente en la ciudad de Santiago. Préstamos a la tasa más baja sin cargos. Puede abonarle al capital para que los intereses bajen sin penalidad. Cooperativa San Miguel. Recuerde que la entrevista del Canal 25 puede verla en mi canal de YouTube. La entrevista con Manuel Acevedo. Si usted no la ve en este instante, usted entra y la chequea. Hay entrevistas, hay viejísimas que hemos hecho. Si le gusta, usted puede decir, mire, traiga de nuevo a la doctora fulano, al sindicalista, que usted considere, dele a la campanita y somos aliados. La entrevista del Canal 25. Tengo en el set de la entrevista del Canal 25, como avancé, las distinguidas doctoras Zunilda Borges, gastroenteróloga endocopista, medicina interna. Ella es fundadora del programa de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital José María Cabral Ibáez. Además, coordinadora de la residencia de posgrado de gastroenterología, ejercicio profesional privado en Clínica Corominas en esta ciudad de Santiago. Recién pasada, presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, filial Santiago. También está la doctora Yudelka Abreu. Ella también es gastroenteróloga, médico internista, coordinadora del programa de enfermedad inflamatoria del Hospital José María Cabral Ibáez. Pasada coordinadora de la residencia de posgrado de gastroenterología, y es presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, filial Santiago. Tiene su ejercicio privado también en Clínica Corominas. Buenos días para ambas. ¿Cómo se sienten? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Veo, doctora, que este 19 de mayo ustedes, no sé si pudieran, no celebran, no se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Me gustaría escuchar de la doctora Abreu cómo pudiéramos definir qué es la enfermedad inflamatoria intestinal. Buenos días. Primeramente, daré las gracias al señor Manuel por la amable invitación para venir a este escenario a hablar un poco de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y como bien usted me acaba de preguntar, las enfermedades inflamatorias intestinales se definen como procesos inflamatorios crónicos que afectan tanto al intestino delgado como al intestino grueso, y lo que la va a caracterizar es que existe una respuesta inmune descontrolada por el organismo. Estas enfermedades incluyen lo que es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la colitis inclasificable y la colitis indeterminada. Cuando hablamos de la colitis nos referimos, la colitis y la de Crohn son cosas distintas. Sí, como su nombre lo indica, la colitis ulcerativa va a afectar lo que es todo el colon, el intestino grueso, y la enfermedad de Crohn va a afectar lo que es todo el tubo digestivo, puede ser desde la boca hasta el ano, doctora principalmente. Borges, ¿existe una edad establecida para...? Sí, es una enfermedad de jóvenes principalmente. ¿De jóvenes? Sí, desde la etapa de 15 a 25 años aproximadamente puede debutar con la enfermedad, y hay otro pico ya luego de los 50 a los 60 años que también pueden debutar con esta enfermedad. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, las estadísticas en Estados Unidos nos hablan tanto para colitis, que de 9 a 23 pacientes por cada 100.000 habitantes pueden afectarlo, siendo más frecuente la enfermedad de Crohn que la colitis. Hay un poco más de pacientes afectados por esta enfermedad que por la colitis ulcerativa. O sea, la enfermedad de Crohn es mucho más frecuente que la colitis ulcerativa. ¿Ustedes manejan algún dato, por ejemplo, en nuestro país, qué sé yo, en Santiago, la capital, un dato de cuántas personas padecen la enfermedad? Sí, en nuestro programa de enfermedad inflamatoria intestinal, que abarca todo lo que es la región norte del país, existen aproximadamente 250 pacientes en global, que incluyen tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn. Predominantemente, como bien mencionó mi compañera, la doctora Borges, es la enfermedad de Crohn, y aproximadamente en terapia biológica tenemos 120 pacientes. El programa, doctor, hablemos del programa, ¿en qué consiste? ¿Está en el Cabral Ibáez? ¿Quién lo sustenta?
si es costoso, cuántos pacientes reciben. ¿Podemos hablar? Sí, muy bien. Pues el programa de enfermedad inflamatoria intestinal, que pertenece a la región norte, está ubicado como sede central en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez, en el Departamento de Gastroenterología, en la tercera planta. Nuestro programa tiene varios acápites. Dentro de esos están las consultas que ofrecemos de manera ambulatoria, las cuales se ofrecen los miércoles la doctora Zunilda Borges y los viernes una servidora. Además de eso, también tenemos pacientes a los cuales se le administra terapia biológica, tanto los miércoles como los viernes en la sala de infusión, y también tenemos pacientes a los cuales se le ofrece servicio de internamiento. Los pacientes se reciben de toda parte del país, pero predominantemente de la región norte, porque ya en Santo Domingo existen otros programas. El paciente llega a nuestro departamento, se recibe en una consulta especializada, se evalúa, se le realiza un historial clínico, se le aplica un protocolo, el cual consiste en comprobar que el paciente padece la enfermedad, y luego se le da seguimiento tanto en consulta y posteriormente, si amerita una terapia biológica, pues el mismo pasa a la terapia biológica también. Doctor Abreu, entonces el paciente, ¿cada qué tiempo debe asistir a recibir el tratamiento? Bien, si el paciente lo que amerita es una terapia convencional, la cual se puede administrar de manera ambulatoria, ese paciente puede acudir a consulta cada 2 o cada 3 meses, dependiendo de cómo vaya evolucionando en su enfermedad. Pero dentro de nuestros pacientes hay un grupo especializado que son los que se le administra terapias biológicas. Esos pacientes deben de acudir por lo menos cada 2 meses para ir evaluando el progreso y la evolución de su enfermedad y si han respondido o no a la terapia biológica. ¿Ustedes cuentan con la logística, las herramientas, las facilidades para poder desarrollar en el Cabral Ibáez este programa? Bien, nosotros tenemos un área de consulta donde ofrecemos en los consultorios que se han habilitado nuevos, equipados, ahí se reciben los pacientes, y ya en el área de internamiento, si el paciente amerita internamiento, pues se le da su seguimiento y tratamiento en el mismo, y también se cuenta en el hospital con una sala de infusión para administrar terapia biológica que está en el área de reumatología en la tercera planta. Doctora, sí. Sí, es importante saber que el Ministerio de Salud Pública de nuestro país le provee ese tratamiento biológico que la doctora Abreu ha mencionado, y sí, hasta ahora los pacientes van a recibir su terapia gratuitamente, una terapia, dicho sea de paso, que es muy costosa, y sí se le aporta su tratamiento. O sea, tenemos todo lo que necesitamos en la actualidad para el tratamiento de esos pacientes. ¿Desde qué tiempo manejan más o menos fecha, desde cuándo Salud Pública comenzó a sustentar? Sí, bueno, en el programa como tal, estamos trabajando desde el 2013 aproximadamente. Desde esa fecha, con sus altas y bajas, hemos recibido los pacientes y sí, han recibido el tratamiento que han requerido hasta ahora. Hay un gran número de pacientes que se ha beneficiado de ese tratamiento y que la calidad de vida de esos pacientes hoy en día pues se ve muy clara en estos pacientes que padecen esta enfermedad. Doctora Borges, si una persona que tiene esta condición necesita apoyo psicológico, familiar. Sí, de eso de eso se trata el manejo de estos pacientes, porque necesitan un apoyo multidisciplinario y, como tú mencionas, el médico psicólogo, o sea, necesitan su terapia psicológica, que un cirujano, que un nutricionista, necesita un equipo, el paciente, que lo vea, y para que esta enfermedad vaya aceptándose mucho mejor, porque es una enfermedad muy delicada. Ya hablamos que es una enfermedad de pacientes jóvenes y el paciente se ve muy afectado, tanto psicológicamente como en su propio organismo, por todos los síntomas que esta enfermedad presenta. Una pregunta para cualquiera de las dos, para Borges como Abreu. La condición se hereda,
cómo se adquiere? ¿Hay algo que provoque que el paciente caiga en...? Claro que sí, dentro de las causas que tenemos, número uno está la genética, ¿verdad? Genéticamente el paciente lo puede heredar o lo puede afectar, si tiene un hermano, un familiar directo también, lo que es la herencia, el medio ambiente, el estrés, lo que es la microbiota intestinal. Hay una serie de factores que están relacionados al desarrollo de esta enfermedad, que tenemos que tenerlo muy pendiente como causa de esta enfermedad. ¿Provoca, doctora, algo que, por ejemplo, los hombres no somos muy dados a ir al médico, digamos, pero provoca algo que me dé una sospecha de que tengo la enfermedad? O fui al médico y ustedes dije, bueno, me diagnostican que tengo esto, pero cualquiera, pueden hablar las dos, ¿no? Una Muy y bien, una. es una enfermedad que puede afectar tanto hombres como mujeres, no tiene predilección de sexo, y todo paciente, no importa la edad, joven, de edad media o de edad adulta, pero más predominantemente, como dice la doctora Borges, puede quejarse de síntomas que son crónicos, que no fueron de un día anterior, sobre todo aquellos que padecen de dolor abdominal crónico, diarrea, esas evacuaciones mezcladas con sangre o simplemente rectorragia, aquellos pacientes que pierden peso sin ninguna causa aparente, que tienen una fiebre que no se determina por qué es la causa, y así un sinnúmero de síntomas que se van a englobar para poder etiquetar o determinar si el paciente padece de una enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora que estamos en pandemia, son estos pacientes, se pueden contagiar fácilmente, tienen que tener cuidado, o han tenido ustedes casos de sus pacientes y que se han contagiado con COVID. Sí, en la actualidad en nuestro programa se han contagiado por lo menos 10 pacientes. Los pacientes no están exentos a afectarse del COVID, pero el tratamiento va a ser igual, ¿verdad? Ellos siempre nos llaman a la consulta, doctora, tengo COVID, ¿qué hago? O doctora, me puedo contagiar ahora con el tema también de la vacuna, doctora, me puedo... O sea, puede darle como a cualquier otro. Ahora, son pacientes que están usando un tipo de medicamento que son un poquito más delicados porque, como la doctora habló, le afecta la inmunidad, y todo el que tenga inmunidad afectada puede contagiarse de cualquier tipo de enfermedad, no solamente del COVID, pero ahora como el tema es el COVID y la pandemia, entonces ellos pueden contagiarse. Gracias a Dios, en nuestro programa en Santiago, en el programa de lo que se han acercado, hasta ahora solamente tenemos 10 pacientes. Mundialmente hay un registro que se ha hecho con fines de que cada quien entre su paciente a ver si se han afectado, y hasta el 11 de mayo de este año tenían 6.093 casos ya en el mundo entero. ¿Se pueden vacunar contra el COVID? ¿O usted va a agregar algo? Sí, estos pacientes siempre existe la pregunta de que si tienen mayor riesgo a desarrollar o afectarse después que tenga COVID, tener una evolución más tórpida, pues se ha demostrado que no. Son pacientes que se comportan prácticamente igual que la población común. Ahora bien, en determinados casos en que el paciente esté muy inmunosuprimido, o sea, ya sea por la terapia o porque tenga la inmunidad muy afectada, pues sí el paciente puede, si está usando esteroides, inmunosupresores, pues que la evolución realmente sea un poco más tórpida. Pero hemos visto que en nuestros pacientes en el programa han tenido muy buena evolución y pocos de ellos han ameritado intervención de internamiento. O sea que sí le ha ido muy bien. Con relación a la vacuna, que muchas personas preguntan y los mismos pacientes, todos están en deber de vacunarse contra el COVID. ¿Por qué? Si estando con una enfermedad de base que es progresiva y crónica, y además de eso existe el riesgo de que se contagien, entonces es peor. Más vale prevenir el COVID o que ya se vacunen, y cuando tengan una exposición al COVID y padezcan la enfermedad, pues van a tener menor riesgo de desarrollar una enfermedad más catastrófica. Pero no importa, doctor Abreu, si tienen otra condición, ¿no deben consultar con ustedes o pueden hacerlo? Claro que sí, eso es una pregunta muy importante que usted acaba de hacer. Antes de ello irse a vacunar, debe de preguntarnos a nosotros y tener una evaluación previa, pues el paciente, si tiene fiebre o algún síntoma que pueda nosotros orientarnos que tenga COVID positivo, pues evidentemente que no podrá vacunarse en ese momento. Doctora, como estamos con COVID,
ustedes desarrollan un programa de actividades. ¿Esto lo ha limitado o aún van como quiera a desarrollar su programa de actividades? Bueno, hemos desarrollado en el transcurso de los años ya pasados marchas, hemos ido a los medios, hemos hecho conferencias, pero ahora por el COVID no hemos podido hacer esas marchas con los fines de concientizar a la población y al mismo paciente, a los familiares y a todo el que padece la enfermedad, de conocer la enfermedad que estamos tratando, porque mucha gente no tiene idea de la problemática de lo que está pasando en la actualidad. Entonces, como el 19 de mayo se conmemora el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal por la Organización Mundial de la Salud, nosotros todos los mayos tratamos de hacer una actividad que se sienta para concientizar a la población, específicamente a nuestros pacientes, de que esta enfermedad existe y que día a día hay que ponerle mucho más atención, y más los pacientes que incluso tienen la enfermedad y no saben que tienen la enfermedad, porque esto lo vemos el día a día en las consultas donde van pacientes que no tienen ni siquiera idea, y el objetivo de nosotros siempre ha sido orientar. De hecho, por eso damos las gracias, porque este medio pues nos ayuda también, aunque no ha sido la reunión ni las caminatas que hacemos anteriormente, que la pandemia pues nos ha frenado un poco, pero no quisimos dejar pasar esta actividad y esta oportunidad para venir otra vez, como cada 19 de mayo o como cada mayo, a concientizar y a recordar que esta enfermedad hay que tomarla en cuenta, y que ya el que la tiene debe de ser responsable con este padecimiento ya que le ha tocado vivir, tanto ellos como sus familiares. Doctora Borges, pero ¿no se sana? No, es una enfermedad crónica que no se sana, pero el paciente con un tratamiento puede vivir su vida normal. No muere si lleva su tratamiento. No, claro que no. Eso es muy importante que se sepa. Da mucha lucha llegar a entender eso, número uno, y número dos, a que el paciente tenga la calidad de vida que uno quisiera, porque esto es médico-paciente, es una relación médico-paciente con esa enfermedad para que el paciente pueda llevar esta enfermedad lo mejor que se pueda. Doctora Abreu, como los medicamentos son costosos, ustedes tienen el apoyo del Ministerio de Salud Pública, ¿cómo pueden los pacientes obtenerlo? ¿Tienen un lugar específico? ¿Se suministran a través de la fundación en Santiago, qué sé yo, en La Vega, en Nagua, o existe un lugar donde llegue el medicamento que el paciente vaya y lo retire? Muy bien. Todo paciente que tenga un diagnóstico de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa, ya sea que se haya diagnosticado a nivel privado, a nivel público, sea en Santiago o cualquier zona aledaña a nuestra ciudad, puede ser enviado directamente a nuestras consultas al Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Allá nosotros recibimos, lo evaluamos, confirmamos que dicha patología es la que padece el paciente. Inmediatamente procedimos a completar el expediente, indicarle una serie de analíticas que corroboran el diagnóstico, y además también saber si el paciente se ha vacunado, si no padece ningún proceso infeccioso. Inmediatamente, cuando etiquetamos al paciente, si se encuentra en una actividad leve, moderada, severa, entonces decidimos cuál es el tratamiento a seguir. Existe un tratamiento que es la terapia convencional, que están los aminosalicilatos o la mesalazina, que es la misma pentasa que conocen los pacientes, los inmunosupresores como la azathioprina y metotrexate, y los esteroides. Esa es la primera etapa. Si el paciente califica para dicha terapia, entonces nosotros pautamos a indicárselo. Hay una parte que es ayudas médicas en un departamento de salud pública que se llama alto costo, el cual el paciente puede solicitarlo vía nosotros y el Ministerio de Salud Pública. Pero ya la terapia tope, que son las terapias biológicas, que van dirigidas a frenar esas células, esa tormenta de células inflamatorias que existen en el organismo, que son las que se encargan de provocar lo que es la inflamación y de perpetuar la inflamación. Entonces, si el paciente está en una etapa, una actividad moderada a severa, son
son los pacientes candidatos a esa terapia biológica. Entonces, si ya se ha completado el expediente, si el paciente tiene todos los requisitos, procedemos nosotras mismas a solicitarle al Ministerio de Salud Pública, vía el Departamento de Alto Costo, cuya oficina se encuentra en el primer nivel del Hospital Cabral Ibáez. Luego de ahí el expediente pasa a la oficina principal de Alto Costo en Santo Domingo y ellos aprueban la terapia que nosotros solicitamos. Ya finalmente ese medicamento llega a Santiago y se procede a pautar una fecha para nosotros suministrarle en una sala de infusión preparada para ello dicho tratamiento. Doctora Borges. Cabe aclarar que lo que la doctora Abreu está explicando, hay dos tipos de tratamiento principalmente. Uno que es vía oral, que es a lo que ella se refiere, los 5A, salapentasa, los esteroides, los inmunosupresores, todo eso es vía oral. Y usted le da un tratamiento al paciente y puede llevárselo a su casa y tomárselo en su casa. Pero hay otros, la doctora venía hablando de la terapia biológica, que es un tratamiento endovenoso o subcutáneo. Ese tipo de medicamento no se puede llevar a la casa, o sea, o si, bueno, ahora por la pandemia tuvimos una excepción con algunos pacientes, pero los pacientes deben de ir a medicarse allá, al área de infusión por una enfermera directo, porque hay que vigilar bien los efectos secundarios y todo lo que esos medicamentos implican. Y hay terapias endovenosas que también es en el área de infusión, ¿ok? Que eso es bueno aclararlo. Los pacientes que están en la enfermedad y en el programa saben a lo que se refiere todo este tratamiento, porque todos pasan por una etapa. Y ya al final, pues los que van a terapia biológica tienen que estar dirigidos y tienen que estar supervisados. Doctora Abreu. Muy bien. Agregar que de última se ha agregado a nuestro departamento de alto costo lo que es una nueva alternativa, otra nueva terapia. Mencioné primero junto a la doctora Borges que existen las terapias biológicas que se administran tanto endovenosa como de manera subcutánea. Pues ya llegó una nueva que no es terapia biológica, sino una molécula pequeña que se va a administrar vía oral, o sea que el paciente también va a tener acceso a esa medicina para llevársela a la casa también. Y esos pacientes, lo más importante, después que se inicie la terapia, es su seguimiento, para poder tener y lograr los objetivos, que sería que desaparezcan los síntomas, que se controlen los mismos y que el paciente se mantenga con una buena calidad de vida. Lo importantísimo de esto es el apego que deben tener los pacientes a la terapia, no descuidarse con las consultas, no dejar de ir a medicarse, hacer sus chequeos y sus analíticas controles según se lo solicite el médico para poder lograr y obtener los objetivos planteados. Una pregunta, doctora. Una persona con esta condición puede hacer su vida normal, o sea, puede estar en un trabajo, puede desempeñar una función. Claro que sí. Desde inicio hablamos que estos pacientes con un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una buena adherencia a su tratamiento pueden tener una buena calidad de vida y por lo tanto hacer su vida totalmente normal. O sea, esto no le impide, un paciente que esté estable de su enfermedad, no le impide hacer su vida cotidiana. Al final, ¿alguna recomendación especial que quieran las dos hacer a estos pacientes? Lo primero es que a la población en general nosotros les recomendamos que si padecen de esos síntomas que mencionamos al inicio, como una diarrea crónica que tenga varios meses de evolución, que no haya mejorado el tratamiento, paciente que tenga un dolor abdominal recurrente, persistente, paciente que tengan fiebre que no se determine la causa, paciente que hayan perdido peso, que tengan fiebre sin predominio de horario, pues que se acerquen a un especialista del tubo digestivo, un gastroenterólogo, para que él mismo pueda diagnosticar la enfermedad y lo pueda tratar o enviar al programa para que le demos servicio. Después del paciente diagnosticado, lo que le recomendamos es que se apegue al tratamiento para poder lograr que la enfermedad se controle y mejore su calidad de vida. Adicional a eso también, que con la alimentación evite los alimentos muy procesados, los alimentos muy condimentados, las grasas saturadas y que evite lo que es el consumo de alcohol y el tabaquismo, entre otros que puede mencionar la doctora Zunilda Borges.
Bueno, ya mi recomendación final es que los pacientes que padezcan o sientan este tipo de síntomas, que busquen ayuda de un gastroenterólogo, pero aún más un gastroenterólogo que se especialice en este tipo de enfermedad, porque no todos los especialistas en gastroenterología conocen el comportamiento de esta enfermedad. Y por supuesto estamos a la orden en el programa de enfermedad inflamatoria del Hospital Cabral Ibáez. Agradezco la presencia de las distinguidas doctoras Zunilda Borges, ella es gastroenteróloga endocopista, medicina interna. Dije en principio que ella es fundadora del programa de enfermedad inflamatoria intestinal que funciona en el Hospital José María Cabral Ibáez, también coordinadora de la residencia de posgrado de gastroenterología. Ella ofrece su servicio privado en Clínica Corominas. De igual modo, la doctora Yudel Cabreu también es gastroenteróloga médico internista, coordinadora del programa de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital José María Cabral Ibáez, pasada coordinadora de la residencia de posgrado gastroenterología y es presidenta de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología Filial Santiago. Da consulta también privada en Clínica Corominas. Estamos a la orden cuando necesiten el programa, solo nos escriben y se lo cedemos. Incluso si desean la hora un día para venir a hablar, sin mi presencia pueden hacerlo. Yo me tomo me tomo la confianza en nombre de la dirección del canal. Si necesitan para tratar ese tema u otro que sea de igual importancia, lo hacemos. Muchas gracias. Le agradecemos infinitamente su gesto de querer unirse a una causa tan importante como son estas enfermedades crónicas que son catastróficas y que pueden agravar la vida de un paciente. De verdad que infinitamente las gracias por cedernos su espacio y esperamos tener la oportunidad, así como usted ha dicho, en otra ocasión, pues también abundar un poco más acerca de la enfermedad y que las personas tomen conciencia de que esto existe y que se puede mejorar, se puede mantener aunque no se cure. Así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a las doctoras. Vamos a una pausa breve y ya venimos a la parte final.